La vida en Valencia siempre había sido un torbellino de actividades. Las calles estaban llenas de colores vibrantes, especialmente durante las fiestas. Sin embargo, había momentos en los que la rutina se apoderaba de mí, y el deseo de escapar se hacía más fuerte. Había reservado una sesión de masaje para desconectar, para encontrar un poco de paz entre el bullicio diario. Pero cuando recibí la llamada de la clínica, mi corazón se hundió. La sesión había sido cancelada. Miré por la ventana mientras los niños jugaban en la plaza, sus risas resonando como un eco lejano. La idea de quedarme en casa, atrapada en las mismas cuatro paredes, no me atraía en absoluto. Fue entonces cuando decidí que no podía dejar que esa oportunidad se esfumara. Llamé a la clínica y pregunté si había alguna opción disponible. Me ofrecieron reemplazar a otra persona que no podría asistir. Al llegar al salón de masajes, el aroma a aceites esenciales me envolvió como una manta cálida. Me senté en la sala de espera, sintiendo como la tensión comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, no esperaba lo que sucedería a continuación. Cuando entró mi hijastro con su sonrisa despreocupada y su mirada curiosa, sentí un cosquilleo inesperado en el estómago. Él estaba allí para ayudar con las sesiones de masaje como parte de su trabajo temporal. La sorpresa me dejó sin palabras por un momento, pero pronto me di cuenta de que era una oportunidad única para conectar con él fuera del entorno familiar habitual. La idea era inusual y un poco inquietante, sin embargo, no pude evitar sentirme atraída por su energía juvenil. Mientras esperábamos a que comenzara mi sesión, comenzamos a hablar sobre trivialidades, el clima soleado en Valencia y los planes del fin de semana. Pero cada palabra parecía cargada de una tensión sutil que crecía entre nosotros. Nunca antes había considerado lo atractivo que podía ser él, esa chispa me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre nuestra relación. ¿Te gustaría probar un masaje?, sugirió con una sonrisa traviesa. No sé si eso sería apropiado, respondí con un ligero titubeo. Solo sería un masaje, insistió, sus ojos brillando con picardía. La idea comenzó a tomar forma en mi mente como una forma de escapar aún más de la rutina monótona que había estado viviendo. Acepté su oferta y nos dirigimos juntos a una sala privada donde el ambiente era relajante y acogedor. A medida que comenzaba el masaje, sentí como mis preocupaciones se desvanecían lentamente bajo sus manos hábiles. Pero también noté algo más, una conexión palpable entre nosotros que iba más allá del simple toque físico. La tensión emocional era innegable y me hacía sentir viva nuevamente. Cuando terminó la sesión y abrí los ojos, él estaba sonriendo suavemente. ¿Te ha gustado?, preguntó con una mezcla de curiosidad y orgullo. Sí, respondí sinceramente mientras trataba de ocultar mi confusión interna sobre lo que acababa de suceder. El ambiente cambió sutilmente, ya no éramos solo tía y sobrino político. Había algo más entre nosotros ahora, algo prohibido e intrigante que nos empujaba hacia lo desconocido. Mientras salíamos del salón juntos, mis pensamientos giraban descontroladamente alrededor del deseo oculto que comenzaba a florecer dentro de mí. Sabía que esto podría complicar mucho nuestras vidas familiares, pero al mismo tiempo no podía ignorar la atracción creciente hacia él. El aire fresco de Valencia me golpeó al salir, era como si el mundo exterior hubiera cobrado vida nuevamente tras estar atrapada en esa habitación durante unos minutos eternos. Caminamos por las calles llenas de vida mientras hablábamos sobre planes futuros y sueños olvidados por el tiempo. Pero era evidente que nuestra conversación estaba impregnada de una tensión subyacente, cada mirada compartida parecía contener secretos inconfesables. Cuando llegamos a un cruce cerca del mercado central, nos detuvimos por un instante y nuestras miradas se encontraron intensamente. Esto es raro, murmuré casi sin pensar mientras sentía como mi corazón latía más rápido. Tal vez sea solo, diferente, respondió él con tono suave pero decidido. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros antes de que decidiera romperlo nuevamente. No sé qué significa esto. No tengo todas las respuestas, admitió mientras daba un paso más cerca, su proximidad generando una corriente eléctrica entre nosotros. En ese momento comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer masaje improvisado hasta este instante cargado de posibilidades inciertas. Sabía que había cruzado una línea invisible al dejarme llevar por esta conexión inesperada.
Mientras continuábamos caminando por las calles vibrantes llenas del aroma a churros recién hechos y flores frescas del mercado cercano, sentí como el peso del secreto comenzaba a asentarse sobre mis hombros como una sombra persistente e inquietante. La pregunta seguía resonando en mi mente: ¿qué haríamos ahora? La respuesta permanecía oculta tras las puertas cerradas del futuro incierto ante nosotros mientras nos adentrábamos aún más en esta nueva realidad compartida llena de secretos prohibidos y deseos reprimidos. Mientras caminábamos, la atmósfera de Valencia nos envolvía con su energía vibrante. Las luces del atardecer comenzaban a reflejarse en los edificios antiguos, creando un contraste entre la historia y el presente. La tensión entre nosotros crecía, y aunque intentaba mantener una conversación ligera, las palabras parecían fluir de manera distinta. ¿Te gusta el arte?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi cautelosa. Sí, me encanta, respondí, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza. Valencia tiene tanto que ofrecer en ese sentido. Un pequeño parque se encontraba a nuestro lado, y decidí que era el momento perfecto para detenernos. Nos sentamos en un banco de madera, rodeados de árboles que susurraban con la brisa. La conversación se tornó más profunda, compartimos nuestras pasiones y sueños olvidados. Siempre he querido aprender a pintar, confesó, mirando al horizonte como si buscara inspiración en el cielo. Quizás deberías intentarlo, le sugerí, sintiendo una conexión más fuerte entre nosotros. Era como si las paredes invisibles que nos separaban comenzaran a desmoronarse lentamente. De repente una risa resonó cerca de nosotros, un grupo de jóvenes disfrutaba de la vida despreocupadamente. Esa risa me hizo recordar la alegría que había perdido en mi propio hogar, atrapada en una rutina monótona y sin emoción. La culpa comenzó a asomarse nuevamente, sabía que esto no era correcto. ¿Qué piensas de todo esto?, pregunté, intentando comprender sus sentimientos. Es complicado, respondió con sinceridad. A veces siento que no encajo en ninguna parte. Su confesión resonó profundamente dentro de mí. En ese momento ambos éramos dos almas perdidas buscando algo más allá de lo cotidiano. La conexión se hizo palpable, miradas furtivas y sonrisas cómplices llenaban el espacio entre nosotros. Una brisa cálida acarició nuestras mejillas mientras nos acercábamos un poco más uno al otro. El mundo exterior se desvaneció por un instante, solo existíamos él y yo en ese banco del parque. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada. En un impulso casi involuntario, me incliné hacia él y nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía apagado para siempre. El beso duró solo unos segundos, pero dejó una huella profunda en mi corazón y mente. Nos alejamos rápidamente el uno del otro, conscientes del peligro inminente que representaba este momento prohibido. Esto no debería estar pasando, murmuré con voz temblorosa mientras trataba de recuperar la compostura. Tienes razón, admitió él con una mezcla de confusión y deseo reflejado en su mirada. El peso de la culpa volvió a caer sobre mí como un manto pesado e incómodo. Sabía que este encuentro había cruzado una línea invisible que nunca debió ser traspasada. A medida que la noche caía sobre Valencia, decidimos regresar a casa antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Caminamos juntos por calles iluminadas por faroles antiguos, cada paso parecía resonar con las preguntas no formuladas sobre nuestro futuro. Al llegar a casa, la rutina habitual me recibió como un viejo conocido. Las luces apagadas y el silencio ensordecedor del hogar vacío me recordaron lo solitaria que me sentía dentro de mi propio matrimonio. La distancia emocional con mi pareja se hacía cada vez más evidente. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban sin cesar alrededor del beso robado y lo que significaba para ambos. ¿Podríamos continuar así? ¿Era posible mantener este secreto sin arriesgarlo todo? La culpa se mezclaba con una emoción desconocida, la esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro furtivo estaba cargado de tensión y deseo reprimido. Nos encontrábamos en lugares discretos, cafés escondidos o parques donde nadie podría reconocernos fácilmente. Cada conversación revelaba algo nuevo sobre nosotros mismos,
intereses compartidos se convertían en momentos íntimos llenos de complicidad. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada del miedo a ser descubiertos por nuestra familia o amigos cercanos. El temor nos mantenía alerta, cada mirada curiosa o comentario desprevenido podía destrozar nuestro frágil secreto. Una tarde decidimos encontrarnos en el mercado central. El bullicio del lugar ofrecía una cortina perfecta para ocultar nuestra relación incipiente detrás del ruido alegre de los vendedores ambulantes y los aromas tentadores de las frutas frescas. Mientras paseábamos entre los puestos coloridos, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces hasta que finalmente tomé su mano firmemente entre las mías. El contacto envió escalofríos por mi cuerpo mientras trataba de actuar natural ante las miradas ajenas. Este lugar es mágico, comenté tratando de desviar mis pensamientos hacia lo cotidiano mientras sentía su pulso acelerado junto al mío. Sí, respondió él con una sonrisa nerviosa pero sincera. Me encanta venir aquí. A medida que explorábamos juntos los sabores locales y discutíamos sobre nuestros platos favoritos, la conexión se profundizaba aún más, cada palabra parecía unirnos más allá del vínculo familiar establecido por años anteriores. Sin embargo, no todo era tan simple como parecía. Rumores comenzaron a surgir sutilmente entre nuestros conocidos sobre nuestra cercanía inusual. Comentarios furtivos sobre lo bien que nos llevábamos comenzaron a surgir en reuniones familiares y encuentros sociales casuales. La presión aumentaba día tras día mientras luchábamos contra los susurros detrás nuestro y las miradas inquisitivas durante cenas familiares donde intentábamos actuar normalmente frente al resto sin levantar sospechas innecesarias. Una tarde decidimos dar un paseo por Plaza de la Reina después de haber escuchado rumores inquietantes sobre nuestra relación desde algunos amigos comunes. Necesitábamos hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes que fuera demasiado tarde para manejarlo adecuadamente o tomar decisiones apresuradas basadas en impulsos momentáneos sin pensar cuidadosamente primero acerca del futuro, incierto ante nosotros. El ambiente bullicioso alrededor nuestro apenas podía distraerme del tumulto interno creciente mientras discutíamos qué hacer ahora, debíamos seguir adelante o poner fin a todo antes de lastimarnos aún más. Las dudas flotaban pesadamente entre nosotros cuando finalmente llegamos al punto crítico donde nuestras emociones chocaron contra la realidad dura e inquebrantable. ¿Qué queríamos realmente? La tensión en el aire era palpable. La conversación que habíamos tenido me dejó con un nudo en el estómago. Sabía que había cruzado una línea, pero al mismo tiempo, la conexión que sentía era innegable. No quería que este momento terminara, ni tampoco deseaba enfrentar las consecuencias de lo que estaba comenzando a gestarse entre nosotros. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, el bullicio de la ciudad parecía un eco distante de mis propios pensamientos. Las luces del atardecer se reflejaban en los edificios antiguos, creando un contraste hermoso y melancólico. La Plaza de la Reina estaba llena de gente, pero todo se sentía irrelevante comparado con lo que estaba sucediendo en mi interior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No lo sé, respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Esto es complicado. Él asintió, sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me desarmaba. En ese instante todo lo que me rodeaba se desvaneció y quedamos atrapados en nuestra burbuja. La realidad del matrimonio y las expectativas familiares parecían lejanos. Sin embargo, la presión de ser descubiertos me perseguía como una sombra. Cada vez que pensaba en su madre y en cómo podría reaccionar si supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros, el miedo se apoderaba de mí. Era una traición silenciosa y dolorosa. Decidimos caminar hacia el Parque de la Alameda para alejarnos del bullicio del centro. Allí, rodeados por la naturaleza y el murmullo lejano de la ciudad, encontramos un pequeño rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, dijo él, un tono nervioso en su voz. Es un riesgo, admití. Pero no puedo evitar sentir esto lo que estamos sintiendo. El aire fresco del parque contrastaba con el calor creciente entre nosotros. La conexión era intensa y palpable, cada mirada compartida parecía encender una chispa más fuerte. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron en un instante robado. Fue breve pero electrizante, como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo.
Me aparté rápidamente, consciente de lo imprudente que había sido. No deberíamos haber hecho eso, murmuré mientras intentaba recuperar mi compostura. Pero lo hicimos, respondió él con una sonrisa tímida pero satisfecha. La risa nerviosa se desvaneció cuando escuché el sonido familiar de mi teléfono vibrando en mi bolso. Era un recordatorio abrupto de la realidad a la que no podía escapar. Miré la pantalla, un mensaje inesperado de una amiga cercana preguntando sobre mis planes para esa noche. Es solo una amiga, dije rápidamente al ver su expresión preocupada. Pero sabía que no era solo eso, era un recordatorio de las vidas separadas que llevábamos y del secreto peligroso que estábamos construyendo juntos. No puedo seguir así, confesé mientras miraba hacia abajo, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Pero no quiero perderte, dijo él con sinceridad en su voz. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Era posible continuar con esta relación sin arriesgarlo todo? La presión aumentó cuando escuché nuevamente el sonido del teléfono vibrando, esta vez era una llamada entrante. No puedo contestar esto aquí, dije mientras miraba a mi alrededor nerviosamente. Él asintió comprensivamente mientras me alejaba unos pasos para contestar la llamada en privado. Mis manos temblaban mientras trataba de mantenerme tranquila, cada segundo parecía eterno y lleno de incertidumbre. Al responderla, escuché la voz familiar al otro lado. Hola, ¿dónde estás? Te he estado buscando. Era mi hermana, preocupada por mí como siempre. Intenté sonar despreocupada mientras le explicaba que estaba dando un paseo tranquilo por el parque. ¿Por qué no has venido a casa? Todos te están esperando para cenar, insistió ella con tono preocupado. Tuve algunos asuntos personales, llegaré pronto, respondí tratando de mantenerme firme ante su interrogante voz. Colgué y volví hacia él con una mezcla de alivio y ansiedad creciente dentro mío. No podemos seguir así, repetí casi sin quererlo, las palabras salieron antes de poder detenerlas. Él frunció el ceño ante mis palabras, podía ver cómo la preocupación comenzaba a asomarse en su rostro también. ¿Quieres terminarlo entonces? No es eso, le empecé a decir, pero me detuve al darme cuenta del dilema al cual nos enfrentábamos. Entre los deseos personales y las obligaciones familiares había poco espacio para algo tan delicado como lo nuestro. Un silencio incómodo llenó el aire entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones recientes y sus posibles repercusiones futuras. La presión aumentó aún más cuando noté cómo algunos transeúntes nos miraban curiosamente desde lejos. Esa sensación inquietante volvió a invadirme como si alguien pudiera adivinar nuestro secreto prohibido. Finalmente decidimos alejarnos del parque antes de atraer más atención hacia nosotros. Cada paso se sentía pesado bajo el peso emocional acumulado durante nuestra breve pero intensa interacción. Mientras caminábamos hacia casa, sabía que había algo inevitable acechando tras cada esquina. Nuestras vidas cambiantes podrían nunca volver a ser las mismas después de este encuentro tan revelador e inesperado. La noche caía lentamente sobre Valencia cuando llegamos al cruce habitual donde nos separaríamos para volver a nuestras realidades cotidianas. Las luces parpadeantes reflejaban sombras fugaces sobre nuestros rostros tensos. Ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarnos a perderlo todo sin remedio alguno. La pregunta seguía latente: ¿podríamos encontrar una forma viable para continuar esta relación sin poner en peligro nuestras familias? Mientras me alejaba lentamente hacia mi hogar sintiendo como cada paso pesaba más y más sobre mis hombros cargados por secretos ocultos e inseguridades crecientes, algo dentro mío sabía que esto apenas comenzaba y aún quedaban muchas decisiones difíciles por tomar antes del final inevitablemente incierto al cual todos estábamos acercándonos lentamente pero con determinación silenciosa hacia adelante. La mañana siguiente el sol se filtraba entre las cortinas de mi habitación, iluminando el caos de pensamientos que no me dejaban en paz. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un momento robado que parecía demasiado perfecto para ser real. Pasamos la noche juntos, y la calidez de su presencia aún me envolvía como una manta suave. Sin embargo, la realidad del matrimonio que había descuidado durante tanto tiempo se cernía sobre mí como una sombra. Mientras me preparaba para enfrentar el día, recordé nuestra conversación.
Habíamos hablado sobre nuestras vidas, sobre lo que realmente deseábamos. Él compartió sus frustraciones con su propia vida, y yo hice lo mismo con las mías. La conexión era palpable, pero también lo era la culpa que comenzaba a asomarse. No podía ignorar el hecho de que estábamos cruzando límites peligrosos. Salí de casa con una sensación de inquietud en el estómago. El bullicio de Valencia me recibió con los aromas del mercado central y el murmullo familiar de las conversaciones a mi alrededor. Todo parecía normal, pero yo sabía que mi mundo había cambiado irrevocablemente. Caminé por los pasillos del mercado, tratando de concentrarme en las frutas frescas y los pescados brillantes, pero mi mente seguía volviendo a él. Las discusiones sobre nuestras respectivas vidas personales habían sido reveladoras. Ambos anhelábamos algo más, un sentido de atención y cuidado que faltaba en nuestras rutinas diarias. Pero al mismo tiempo, esa búsqueda nos había llevado a un camino lleno de riesgos. Mientras compraba algunas naranjas jugosas, sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Era un mensaje: ¿podemos hablar? Necesito verte. El corazón se me aceleró al leerlo. No era solo un mensaje cualquiera, era él, y eso significaba que nuestra conexión secreta estaba aún más amenazada por la posibilidad de ser descubiertos. ¿Dónde? Respondí rápidamente, consciente de las miradas curiosas a mi alrededor. En la Plaza de la Reina, contestó casi al instante. La plaza siempre había sido un lugar emblemático para nosotros, allí habíamos compartido risas y momentos significativos en otras circunstancias. Pero esta vez sería diferente, todo lo que estábamos construyendo estaba en juego. Al llegar a la plaza, lo vi esperándome cerca de la fuente central. Su expresión era seria, pero cuando nuestros ojos se encontraron, hubo un destello familiar que me hizo sentir viva nuevamente. «Hola», dije mientras me acercaba cautelosamente. «Hola», respondió con voz baja. No sé cómo seguir adelante después de anoche. El peso detrás de sus palabras resonó en mí como un eco inquietante. Tampoco lo sé, admití sin rodeos. Las palomas revoloteaban alrededor nuestro mientras discutíamos lo inevitable, cómo manejar esta relación sin dañar a quienes nos rodeaban. Hablamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, cada palabra parecía intensificar la tensión entre nosotros. «¿Qué quieres realmente?», preguntó al final con sinceridad desarmante. «No estoy segura», respondí con franqueza. «Solo sé que necesito algo diferente». El silencio se instaló entre nosotros como una niebla densa y pesada. La plaza vibraba con vida a nuestro alrededor, pero nosotros estábamos atrapados en nuestra burbuja emocional. «Tal vez deberíamos darnos un tiempo», sugirió él finalmente, rompiendo el silencio tenso. La idea me golpeó como una ola fría. ¿Un tiempo para qué? ¿Para olvidar lo que sentimos? No sé si podemos seguir así sin arriesgarlo todo, dijo con tristeza en sus ojos. La angustia llenó mi pecho mientras consideraba sus palabras. No quería perderlo ni tampoco quería perderme a mí misma en este lío emocional. Sin embargo, sabía que había algo real entre nosotros que no podía ser ignorado. Decidimos encontrarnos nuevamente esa noche. Necesitábamos hablar más y encontrar una manera de manejar esta situación compleja antes de tomar decisiones precipitadas. Mientras caminaba hacia casa esa tarde, mis pensamientos estaban llenos del dilema al que nos enfrentábamos. ¿Podríamos encontrar una forma viable para continuar sin poner en peligro nuestras familias? La idea parecía cada vez más lejana a medida que pasaban las horas. Esa noche llegó rápido y me encontré sentada frente al espejo preparándome para salir nuevamente al encuentro clandestino con él. Vestí algo sencillo pero elegante, quería sentirme bien sin llamar demasiado la atención sobre mí misma o sobre nuestra situación inusual. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño café alejado del bullicio, mis nervios estaban a flor de piel. Cada paso hacia la mesa donde él estaba sentado parecía resonar como un tambor en mis oídos. Su mirada se iluminó al verme llegar, ese brillo familiar trajo consigo una oleada repentina de esperanza dentro mío. «Estás hermosa», dijo mientras sonreía débilmente. «Gracias», murmuré mientras tomaba asiento frente a él. Comenzamos a hablar sobre cosas triviales para romper el hielo antes de abordar el tema delicado entre nosotros nuevamente, nuestra relación secreta y su futuro incierto.
Cada palabra llevaba consigo un peso emocional. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego sin saber hasta dónde podría llevarnos esto. A medida que avanzaba la conversación, ambos comenzamos a abrirnos más sobre nuestros sentimientos reales y vulnerables respecto al matrimonio y nuestras vidas personales insatisfactorias. Las confesiones fluyeron naturalmente mientras compartíamos risas nerviosas junto a lágrimas ocultas detrás del café humeante delante nuestro. Pero la atmósfera cambió repentinamente cuando escuché el sonido del teléfono vibrar nuevamente en mi bolso. Otro mensaje inesperado llegó interrumpiendo nuestro momento íntimo compartido. ¿Quién es?, preguntó él con curiosidad contenida mientras yo sacaba el teléfono para mirar la pantalla iluminada por el mensaje entrante. He estado pensando mucho últimamente, necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante ante esa advertencia inesperada. Sabía exactamente quién era quien enviaba ese mensaje y qué implicaciones tendría si decidiera responderlo ahora mismo frente a él. La vibración del teléfono rompió el silencio entre nosotros. Miré la pantalla, el mensaje era claro y directo. He estado pensando mucho últimamente, necesitamos hablar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Él observaba cada uno de mis movimientos, su mirada llena de curiosidad y algo más profundo, que no podía identificar. No es nada, respondí, intentando mantener la calma. Pero mi voz tembló levemente, traicionando la tormenta que se desataba en mi interior. La presión de mantener nuestra relación en secreto se volvía insoportable. Los encuentros furtivos en lugares públicos como el mercado central eran cada vez más arriesgados. Siempre había un susurro a nuestro alrededor, un rumor que parecía crecer entre los amigos y familiares. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, la gente pasaba a nuestro lado sin saber lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Las risas de los niños en la plaza resonaban como un eco distante de una vida normal que parecía inalcanzable para mí. Vamos a sentarnos, sugirió él, señalando una pequeña terraza donde podríamos hablar sin ser escuchados. A medida que nos acomodábamos, una sensación de alivio me invadió al pensar que por fin podríamos tener una conversación sincera. Pero el peso del mundo parecía seguir presionando sobre mis hombros. He oído rumores, dije finalmente, rompiendo el silencio incómodo que nos envolvía. Algunas personas han comenzado a preguntarse sobre nosotros. Él frunció el ceño, claramente preocupado. ¿Qué tipo de rumores? Su voz era baja, casi un susurro. Cosas sobre cómo pasamos tiempo juntos, sobre nuestra relación, respondí con cautela. La idea de que otros pudieran estar hablando de nosotros me llenaba de ansiedad. No solo era nuestra reputación lo que estaba en juego, también estaba en juego nuestro futuro. ¿Y qué importa lo que digan?, replicó él con determinación, aunque su mirada traicionaba un atisbo de miedo. Lo que sentimos no puede ser ignorado. Su declaración resonó en mí como un eco familiar, pero también como un recordatorio del abismo entre nuestras vidas cotidianas y nuestra creciente conexión emocional. Había días en los que deseaba poder escapar juntos, dejar atrás las expectativas y responsabilidades que nos ataban a nuestras respectivas realidades. Mientras hablábamos, observé cómo algunos conocidos pasaban cerca de nosotros. Sus miradas eran inquisitivas, podía sentir la curiosidad acechante detrás de sus sonrisas amables. El temor a ser descubiertos me envolvía como una niebla espesa. Debemos tener cuidado, murmuré mientras trataba de desviar mi mirada hacia la mesa frente a mí para evitar su intensa mirada. ¿Y si decidimos ser honestos, qué pasaría si dejáramos todo atrás? Su propuesta me tomó por sorpresa y sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad. No puedo simplemente dejarlo todo, respondí sintiendo la culpa apoderarse de mí nuevamente al pensar en mi matrimonio y las promesas hechas hace tantos años. El silencio se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras palabras. La idea de arriesgarlo todo era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero también sabía que había consecuencias, siempre las había. Finalmente decidimos caminar hacia el parque de la Alameda para alejarnos del bullicio del centro y encontrar un espacio más tranquilo donde poder hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. El parque estaba lleno de vida, niños jugaban cerca mientras las parejas disfrutaban del sol cálido bajo los árboles frondosos.
Encontramos un banco apartado donde podríamos sentarnos sin ser vistos fácilmente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con voz baja mientras miraba hacia el horizonte. No lo sé, respondí sinceramente mientras observaba las hojas moverse suavemente con la brisa fresca del día. La incertidumbre me llenaba nuevamente, cada opción parecía tener su propio conjunto de riesgos y recompensas. Podríamos seguir viéndonos a escondidas, o podríamos hablar con tu esposo, sugirió él tras unos momentos pensativos. La idea me hizo sentir nauseabunda, no podía imaginarme enfrentando esa realidad tan cruda y dolorosa. No estoy lista para eso, dije rápidamente antes incluso de pensar en las posibles repercusiones. Él asintió lentamente entendiendo mi resistencia pero sin ocultar su frustración ante nuestra situación actual. Pero esto no puede continuar así para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en esa verdad inevitable, vivir así era insostenible y cada vez más peligroso para ambos. La conversación fluyó entre momentos tensos y silencios incómodos hasta que finalmente decidimos regresar al bullicio del mercado central por un café rápido antes de separarnos nuevamente para enfrentar nuestras vidas cotidianas. Mientras caminábamos hacia allí, noté a un grupo conocido acercándose desde lejos. Sus risas resonaban como dagas afiladas en mi pecho mientras intentaba mantener una expresión neutral. Rápido, le dije casi en un susurro mientras tiraba suavemente de su mano hacia una esquina menos iluminada del camino principal. Nos detuvimos justo a tiempo, ellos pasaron junto a nosotros sin notar nuestra presencia oculta tras los arbustos floridos que adornaban el camino. El alivio fue breve, sabía que esto no podría durar eternamente y cada encuentro furtivo solo aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Cuando finalmente llegamos al mercado central, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales e imágenes familiares perfectas y otro donde la libertad parecía tan cercana pero inalcanzable al mismo tiempo. Mientras tomábamos café rodeados por los aromas vibrantes del mercado lleno de vida, decidimos hacer frente a nuestros miedos juntos. Sería mejor abordar esta tormenta antes que dejarla crecer aún más descontrolada. Necesitamos tomar una decisión sobre nuestro futuro, propuse con firmeza aunque mi corazón latía desbocado ante la idea misma. Él asintió lentamente pero entonces su mirada se oscureció cuando mencioné eso, podía ver cómo sus pensamientos giraban frenéticamente buscando respuestas adecuadas ante lo incierto que nos esperaba más adelante. De repente un mensaje llegó a su teléfono. He oído cosas, ¿es cierto? Su rostro palideció ante esa revelación inesperada y comprendí instantáneamente el peligro inminente acechando sobre nosotros como una sombra oscura dispuesta a devorarlo todo. El peso del secreto se volvió insoportable y comprendí que ya no había vuelta atrás, nuestras decisiones tendrían consecuencias profundas e irreversibles. La tensión en el aire era palpable. Con cada mirada furtiva, la ansiedad crecía. El mensaje que había recibido resonaba en mi mente, un eco de advertencia. ¿Cuánto tiempo más podríamos continuar así? La vida cotidiana se volvía cada vez más complicada, y el secreto que compartíamos se convertía en una carga pesada. Nos encontramos en el Parque de la Alameda, un lugar que solía ser refugio de paz. Pero esta vez el murmullo del agua y el canto de los pájaros no lograban calmar la tormenta interna que enfrentábamos. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie nos observaba. La sensación de ser cazados me llenaba de inquietud. ¿Crees que alguien lo sabe?, preguntó con voz baja, sus ojos reflejando la misma preocupación que sentía. La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura. No quería pensar en eso, pero la verdad era ineludible. Es posible, respondí con cautela. El rumor puede haberse extendido más de lo que imaginamos. La idea de ser descubiertos me llenaba de pánico. Había mucho en juego, mi matrimonio, mi reputación y nuestra relación secreta. Un amigo cercano había comenzado a mostrarse más curioso últimamente. Sus miradas inquisitivas y preguntas sutiles me hacían sentir expuesta. No podía evitar pensar que podría estar olfateando algo entre nosotros. Era un hombre perceptivo y muy leal, si llegaba a sospechar, podría arruinarlo todo. Debemos ser más cuidadosos, insistí mientras miraba al suelo, evitando su mirada directa. La culpa comenzaba a hacer mella en mí.
Cada encuentro furtivo se sentía como un juego peligroso, una danza al borde del abismo. El ambiente vibrante del parque contrastaba con mi estado emocional. Las risas de las familias disfrutando del día soleado resonaban a nuestro alrededor, mientras nosotros llevábamos el peso del secreto sobre nuestros hombros. Era irónico, rodeados de vida y alegría, pero atrapados en un mundo oscuro y clandestino. Decidimos encontrarnos menos frecuentemente para evitar levantar sospechas. Pero cada separación se sentía como un corte profundo en mi alma. La necesidad de su compañía se volvía más intensa con cada día que pasaba sin verlo. Una tarde, mientras caminaba por las calles adoquinadas del casco antiguo, me encontré con un familiar inesperado. Su rostro iluminó mi mundo por un instante antes de recordar la realidad. Nuestra situación era precaria y cualquier desliz podía llevarnos a la ruina. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con entusiasmo mientras se acercaba a mí. Intenté sonreír con naturalidad, pero sentí como mi corazón latía desbocado. «Bien, ocupada», respondí tratando de mantenerme tranquila. «¿Todo bien en casa?». La pregunta era inocente pero cargada de significado. Sabía que había algo más detrás de esas palabras. «Sí, solo cosas cotidianas», dije rápidamente sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Su mirada evaluativa me hizo sentir vulnerable y expuesta. Me despedí rápidamente para escapar antes de que pudiera profundizar más en su interrogatorio. Al alejarme, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro fortuito. ¿Habría notado algo? ¿Podría haber sospechado? Volví a casa sintiéndome abrumada por las emociones contradictorias, amor por él y miedo por lo que estaba construyendo entre nosotros. Era una línea fina entre el deseo y el peligro inminente. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran un torbellino incesante sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y las consecuencias inevitables si alguien descubriese nuestra relación secreta. El eco del mensaje seguía resonando. «He oído cosas, ¿es cierto?». Esa frase se repetía una y otra vez en mi mente como un mantra aterrador. La mañana siguiente llegó sin piedad, la rutina habitual me esperaba con brazos abiertos pero vacíos de emoción genuina. Me preparé para enfrentar otro día sin él, sintiendo como la soledad se apoderaba lentamente de mí. Decidimos reunirnos nuevamente en el mercado central. Era un lugar bullicioso donde podríamos mezclarnos entre la multitud sin atraer demasiada atención. A medida que caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, intentamos actuar con normalidad mientras nuestras manos buscaban contacto furtivo bajo los mostradores. «¿Qué haremos si alguien nos ve?», preguntó mientras tomábamos unas naranjas jugosas para disimular nuestra cercanía. «No puedo pensar en eso ahora», respondí casi suplicándole con mis ojos para no hablar sobre lo inevitablemente obvio. Nuestra situación era insostenible. A pesar del caos a nuestro alrededor, había momentos donde nuestras miradas se encontraban y todo lo demás desaparecía. Esos instantes robados eran los únicos momentos donde realmente podía respirar sin sentirme ahogada por las expectativas sociales o familiares. Sin embargo, esa misma tarde recibí otro mensaje inquietante. «Te vi con él». El texto provenía nuevamente del mismo amigo curioso que parecía estar cada vez más cerca de descubrir la verdad detrás de nuestras sonrisas cómplices y encuentros furtivos. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. El temor a ser descubierta me hacía cuestionar todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. ¿Era posible continuar así? ¿Podríamos mantener nuestro secreto intacto? Las preguntas comenzaron a acumularse como nubes oscuras sobre nuestras cabezas mientras nos enfrentábamos al abismo emocional al que nos habíamos asomado sin quererlo realmente. Un silencio incómodo nos envolvió mientras considerábamos todas las posibilidades, continuar o poner fin a esta locura antes de perderlo todo. En ese momento crucial comprendí que tomar una decisión sería inevitable. Ya no podíamos seguir viviendo así ni ignorar las advertencias sutiles del destino acechante. La tensión se palpaba en el aire como un hilo tenso a punto de romperse. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. La discusión que habíamos tenido no solo había puesto en tela de juicio nuestra relación, sino que también había abierto una herida profunda en nuestras almas. La rutina diaria se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra podía ser un disparo.
No podemos seguir así, dijo él, su voz temblando ligeramente. Era la primera vez que escuchaba esa sinceridad en su tono. Cada encuentro furtivo, cada mirada robada, todo había conducido a este momento de brutal honestidad. ¿Y qué propones?, respondí, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero la realidad de nuestra situación era innegable. Tal vez deberíamos parar, antes de que esto se vuelva más complicado, sugirió, pero sus ojos decían lo contrario. Había un deseo ardiente detrás de su propuesta, una lucha interna entre lo correcto y lo que realmente queríamos. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, pesado y angustiante. Miré por la ventana, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era hermoso y trágico al mismo tiempo. La ciudad seguía su curso, ajena a nuestro tormento. ¿Y si hablamos con sinceridad sobre lo que queremos?, propuse finalmente, sintiendo que era el momento adecuado para abrir la puerta a una conversación más profunda. No podemos seguir escondiéndonos. Él asintió lentamente como si estuviera considerando cada palabra que decía. Pero eso podría arruinarlo todo, respondió con un susurro lleno de preocupación. ¿Te importa más lo que piensen los demás?, cuestioné, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear dentro de mí. ¿O te importa más lo que sentimos? Porque esto no es solo un juego. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como una nube oscura. Sabía que estábamos en un punto crítico, cualquier decisión podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Lo sé, admitió finalmente con voz quebrada. Pero tengo miedo, miedo a perderte. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco doloroso. La verdad es que yo también tenía ese mismo miedo. El ambiente se volvió tenso nuevamente mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras opciones. El peso del secreto nos aplastaba cada día más y más, las miradas furtivas y los encuentros robados empezaban a sentirse como una carga insoportable. Los días siguientes fueron confusos, intentamos actuar con normalidad frente a los demás, pero la tensión seguía creciendo entre nosotros como un volcán a punto de erupcionar. Cada encuentro casual se sentía cargado de significado oculto, incluso las conversaciones triviales adquirían una nueva dimensión. En el mercado central, rodeados por los colores vibrantes y aromas embriagadores del lugar, nuestras miradas se cruzaron varias veces sin poder evitarlo. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en ese instante fugaz. Esto no puede continuar así, murmuré mientras observábamos las frutas frescas expuestas ante nosotros. Lo sé, respondió él con tristeza reflejada en su rostro. Pero, ¿qué hacemos? La presión social nos aplastaba, cada rumor susurrado entre amigos parecía acercarnos al borde del abismo del cual ya no podríamos volver atrás. Una tarde decidimos encontrarnos en el Parque de la Alameda. Era un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin ser interrumpidos por las miradas curiosas del mundo exterior. Mientras caminábamos por los senderos rodeados de árboles frondosos y flores coloridas, sentí como la ansiedad crecía dentro de mí. ¿Qué pasará si alguien nos ve aquí?, pregunté nerviosamente mientras buscaba su mano entrelazada con la mía. No lo sé, admitió él mientras miraba hacia el suelo, consciente del riesgo que corríamos al estar juntos así. El parque estaba lleno de familias disfrutando del día, niños corriendo y risas resonando por doquier contrastaban con nuestro estado emocional sombrío. Sin embargo, había algo reconfortante en compartir ese espacio juntos aunque fuera por poco tiempo. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, insistí mientras me detenía frente a él para mirarlo a los ojos. No podemos seguir huyendo. Un fuerte viento sopló repentinamente haciendo volar algunas hojas secas alrededor nuestro, era como si la naturaleza misma estuviera presionándonos para tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro. Decidimos irnos antes de que alguien pudiera reconocernos o sospechar algo extraño entre nosotros. Pero al salir del parque sentí una extraña inquietud acechando en mi interior, algo me decía que estábamos jugando con fuego y pronto podríamos quemarnos. Los días siguientes se volvieron cada vez más difíciles, las pequeñas interacciones cotidianas empezaron a sentirse como cuchillos afilados cortando nuestra conexión secreta. Las miradas furtivas eran ahora llenas de desconfianza y ansiedad,
ambos sabíamos que algo tenía que cambiar antes de perderlo todo. Un fin de semana decidimos asistir a un evento social organizado por amigos comunes. Era una oportunidad para ver cómo reaccionábamos frente a otros sin levantar sospechas sobre nuestra relación prohibida. Sin embargo, al llegar allí me invadió un sentimiento opresivo al ver cuántas personas estaban pendientes de nuestras acciones. Mientras conversábamos con conocidos comunes, noté cómo él evitaba hacer contacto visual conmigo durante largos periodos. Entendí entonces cuánto pesaban las expectativas sociales sobre nuestros hombros y cómo eso afectaba nuestra conexión emocional. Al final del evento decidimos retirarnos antes del final para evitar cualquier rumor o comentario malintencionado sobre nuestra amistad cercana. Pero mientras caminábamos hacia el coche sentí una punzada aguda en mi pecho. ¿Realmente podríamos continuar así? Las preguntas seguían acumulándose sin respuesta clara cuando llegamos a casa esa noche. Ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, pero temíamos confrontarlas cara a cara debido al dolor que podrían causar. La incertidumbre nos envolvía mientras nos despedíamos esa noche con un beso fugaz cargado tanto de amor como desesperación. Era evidente, algo tendría que cambiar pronto o todo podría venirse abajo sin previo aviso. El silencio en la casa era abrumador. La noche se había vuelto un refugio para nuestras inquietudes, y cada rincón parecía susurrar secretos que no podíamos compartir. A medida que nos acomodábamos en el sofá, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Era hora de hablar, de desnudarnos emocionalmente ante el otro, a pesar del miedo que eso implicaba. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El eco de mis palabras resonó en la habitación vacía, como si la casa misma esperara una respuesta. La mirada de mi hijastro se perdió momentáneamente en el vacío, como si buscara las palabras adecuadas entre las sombras. Necesitamos ser honestos, respondió finalmente, su tono grave reflejando la seriedad del momento. No podemos seguir así, ocultándonos y sintiendo esta presión constante. Asentí lentamente, dándome cuenta de que él tenía razón. Habíamos estado viviendo en un limbo emocional que comenzaba a desgastarnos. Pero también sabía que la sinceridad podría traer consecuencias devastadoras. Las expectativas familiares y sociales pesaban sobre nuestros corazones como una losa. Hay un evento familiar este fin de semana, continuó él, rompiendo el silencio tenso. Debemos decidir si vamos a asistir juntos o no. La idea de estar rodeados de familiares y amigos mientras ocultábamos nuestra verdad me provocaba ansiedad. Si vamos juntos, ¿qué dirán, qué pensarán?, murmuré, sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. No sé, admitió él con franqueza. Pero no puedo seguir escondiéndome. El dilema me carcomía por dentro. La posibilidad de ser descubiertos era aterradora, pero también lo era seguir viviendo en esta mentira. La lucha interna se intensificaba cuando pensé en lo que significaría para nosotros dar ese paso hacia lo desconocido. Decidimos dar un paseo al parque de la Alameda para despejar nuestras mentes. Las luces parpadeantes y los aromas del mercado cercano nos envolvían mientras caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. En medio del bullicio del parque, una parte de mí deseaba gritar nuestra verdad al mundo, otra parte temía las repercusiones que eso podría traer a nuestras vidas ya complicadas. Al llegar a un rincón tranquilo del parque, donde los árboles ofrecían refugio del bullicio urbano, nos sentamos en un banco. ¿Y si simplemente decimos lo que sentimos?, propuse al fin, rompiendo el silencio pesado. Él me miró con intensidad. ¿Y si eso nos separa? O peor aún, ¿y si eso afecta a todos los demás? La idea me golpeó como una ola fría. Las repercusiones no solo afectarían nuestras vidas sino también las de quienes nos rodeaban. La familia siempre había sido sagrada para mí, nunca imaginé que podría estar al borde de romper esos lazos por algo tan complicado como lo que estábamos sintiendo. Mientras reflexionábamos sobre esto, una risa lejana interrumpió nuestro pensamiento. Un grupo de jóvenes pasaba disfrutando del festival local que llenaba Valencia de alegría y color. En ese instante sentí una punzada de nostalgia por tiempos más simples y despreocupados. ¿Por qué no podemos tener eso?, pregunté casi sin darme cuenta. Un amor libre sin complicaciones. Él sonrió amargamente ante la ironía de mis palabras, porque el amor nunca es simple.
Las horas pasaron mientras discutíamos sobre nuestras opciones y los riesgos involucrados, incluso comenzamos a hacer planes para el evento familiar del fin de semana. Pero cada vez que mencionábamos asistir juntos, una sombra oscura se cernía sobre nosotros. Finalmente decidimos ir al evento, sería nuestra primera prueba real ante el mundo exterior. No obstante, algo dentro de mí seguía inquieto, había una sensación ominosa flotando entre nosotros. El día llegó con un clima perfecto para celebrar, el sol brillaba intensamente sobre las calles adornadas con luces festivas y flores coloridas por doquier. La atmósfera era vibrante y alegre, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro repleto de expectativas inquebrantables. Al llegar al evento familiar, fuimos recibidos con abrazos cálidos y sonrisas sinceras. Esa calidez momentánea me hizo sentir culpable por lo que estaba ocultando detrás de esa fachada perfecta. A medida que avanzábamos entre los rostros conocidos y las conversaciones animadas, mis nervios aumentaban cada vez más, podía sentir su mano temblorosa junto a la mía mientras intentábamos actuar naturalmente frente a todos. «Todo estará bien», susurró él cerca de mi oído cuando llegamos a un área más tranquila del evento. Pero justo en ese momento escuchamos risas provenientes detrás nuestro, al voltear nos encontramos con un pariente cercano observándonos con curiosidad desmedida. Sus ojos brillaban con suspicacia mientras intercambiaban miradas entre nosotros dos. «No puede ser», murmuré casi sin pensarlo mientras un escalofrío recorría mi espalda. El pariente se acercó rápidamente hacia nosotros con una sonrisa amplia, pero sospechosa. «¿Qué están haciendo aquí tan juntos?». El corazón me latía desbocado mientras buscaba palabras para justificar nuestra cercanía sin revelar nada comprometedor, pero antes siquiera de abrir la boca escuché su voz romper el silencio tenso: «Estamos disfrutando del día». Su respuesta fue demasiado simple para ser creíble, podía sentir cómo todas mis esperanzas comenzaban a desmoronarse ante esa mirada inquisitiva que no dejaba escapar ni un detalle. La tensión se volvió palpable cuando otros familiares comenzaron a acercarse atraídos por la conversación inesperada. Un murmullo empezó a formarse alrededor nuestro mientras yo intentaba mantenerme firme frente a la creciente presión social y familiar. Era evidente, algo iba mal y no había vuelta atrás ahora.